La endogamia y la exogamia. El libro de Urantia. Esta es una reseña histórica acerca de los orígenes de la endogamia y la exogamia, según el libro de Urantia. Podría ser verdadera o falsa, pero por lo menos, puede tener mayor credibilidad que las teorías oficiales, y que los cuentos chinos de la manipulada historia oficial, especialmente en lo referente a los tiempos más antiguos. Sin desmerecer a los verdaderos cuentos chinos, que son hermosos y aleccionadores. Destaca el factor sociocultural como origen de la prohibición de la endogamia en los seres humanos, conocida mayormente, y malamente, como incesto, ya que este vocablo tendencioso más que descriptivo es acusador. Pues incesto significa impuro. ¿Pero qué relación no lo es? De hecho, y por definición, toda relación sexual es impura, más cuando no existe el propósito de la procreación. Así ha sido definido desde la antigüedad. Entonces, ¿cómo un fornicador, que comete relaciones impuras, puede acusar a otro de fornicador? Eso es solo hipocresía descomunal que tampoco se debe cometer. La endogamia es un tabú irracional, sin razón de ser en la actualidad, que la élite mundial gobernante, a través de sus tanques del pensamiento como el Instituto Tavistock, decide mantener y reforzar. Utilizando para ello, todos o algunos de los instrumentos que posee para imponer o mantener cualquier paradigma, tal como los medios de comunicación, las pseudociencias como la psicología, las religiones, etc. Y, por supuesto, los organismos internacionales de imposición de políticas a todos los países como la ONU, diversas instituciones y ONGs, parlamentos, gobiernos nacionales, etc. Todo su sistema. Así, por ejemplo, están implantando como normal el homosexualismo, que sí es psicológica y biológicamente contra natura y aberrante. Ya que el único argumento objetivo y válido contra la endogamia es el del mayor riesgo de defectos o enfermedades hereditarias en los hijos, desde que se inventaron los métodos anticonceptivos, el tabú irracional de la endogamia ya no tiene razón de ser. ¿Por qué no se regula y legisla también al respecto, sino por el contrario se mantienen vigentes leyes prohibitivas que tienen su origen miles de años atrás? Esto sí que constituye una verdadera discriminación, que ciertamente no se puede entender, excepto por esa manipulación psicológica y cultural que se ha mencionado. Además, ahora ya existe tecnología de reproducción asistida, como el denominado diagnóstico genético preimplantacional, que permite seleccionar embriones sanos, sin defectos genéticos. Esto podría ser utilizado para que, entre otros, las parejas de hermanos hombre y mujer, puedan tener estos hijos sanos, sin enfermedades de origen genético. Incluso esto daría pie a toda una política que podría decirse eugenésica, en su real sentido de uso benéfico, que comprenda a toda la población, especialmente al sector con mayor riesgo de tener hijos con enfermedades de predisposición genética, como las personas con cáncer o diabetes. Aunque, incipientemente, ya hay estas políticas eugenésicas en algunos países. El sistema constantemente nos manipula, por ejemplo contra la endogamia. Nos inculca la endofobia. Si el sistema nos enseña a silenciar o a escandalizarnos de algo, nosotros lo silenciamos o nos escandalizamos. Si nos enseña a condenarlo o a descalificarlo, nosotros lo condenamos o descalificamos. Si el sistema nos enseña alguna aberración contra natura, homosexualismo, a aceptarlo y defenderlo, nosotros lo llegamos a aceptar y defender. Debemos pensar y cuestionarlo todo por nosotros mismos, con cabeza propia, en principio, sin escandalizarnos de nada, como seres racionales que somos. Y también juzgar con juicio justo, sin ver ni fabricar inconvenientes y problemas donde en realidad no los hay, ni omitirlos donde sí los hay. Lo cierto es que los matrimonios entre parientes cercanos, incluyendo los matrimonios entre hermanos, siempre han existido. En cambio, los matrimonios entre homosexuales, no. En fin, es para reflexionar. La endogamia y la exogamia. Muy pronto los salvajes observaron que las mezclas de razas mejoraban la calidad de la progenie.
No se trataba tanto de que la endogamia fuese siempre mala, sino que la exogamia era siempre comparativamente mejor. Por lo tanto, las costumbres tendieron a cristalizarse en la restricción de las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Se reconocía que la exogamia aumentaba considerablemente la oportunidad de selección con consiguiente variación y avance evolucionario. Los individuos producto de la exogamia eran más versátiles y tenían mayor capacidad para sobrevivir en un mundo hostil. Los frutos de la endogamia, juntamente con sus costumbres, desaparecieron gradualmente. Este fue un desarrollo lento. Los salvajes no razonaban conscientemente estos problemas. Pero los pueblos más recientes y en avance sí lo hicieron, y también observaron que a veces la endogamia excesiva provoca debilidad generalizada. Aunque la endogamia de buena cepa a veces produjo tribus fuertes, los casos espectaculares de malos resultados de la endogamia debido a defectos hereditarios, se grabaron más fuertemente en la mente del hombre, de modo tal que las costumbres en avance fueron acumulando cada vez más tabúes contra todo matrimonio entre parientes cercanos. La religión ha sido durante mucho tiempo una barrera eficaz contra la exogamia. Muchas enseñanzas religiosas proscribían el matrimonio fuera de la fe. La mujer por lo general ha favorecido la práctica de la endogamia, el hombre, la de exogamia. La propiedad siempre ha influido sobre el matrimonio, y a veces, en un esfuerzo por conservar la propiedad dentro de un clan, han surgido costumbres establecidas que obligaban a las mujeres a elegir a sus maridos dentro de las tribus de sus padres. Este tipo de legislatura llevó a una gran multiplicación de los matrimonios entre primos. La endogamia también se practicaba en un esfuerzo por preservar los secretos de la artesanía. Los artesanos expertos trataban de mantener el conocimiento de su arte dentro de la familia. Los grupos superiores, cuando se encontraban aislados, volvían siempre al apareamiento entre consanguíneos. Los luditas, durante más de 150.000 años, fueron uno de los grandes grupos endogamistas. Las costumbres más recientes de endogamia estuvieron enormemente influidas por las tradiciones de la raza violeta, en la cual, al principio, los apareamientos eran forzosamente entre hermano y hermana. Los matrimonios entre hermanos eran frecuentes en Egipto, Siria y Mesopotamia primitivos, y a lo largo y a lo ancho de las tierras cierta vez ocupadas por los anitas. Los egipcios practicaron durante mucho tiempo los matrimonios entre hermanos, para mantener pura la sangre real, una costumbre que persistió aún por más tiempo en Persia. Entre los mesopotamianos, antes de los días de Abraham, los matrimonios entre primos eran obligatorios. Los primos tenían derecho a la primera selección. Abraham mismo se casó con su hermanastra, pero estas uniones ya no se permitían bajo las costumbres más recientes de los judíos. La primera tendencia contra los matrimonios entre hermanos, se produjo cuando las costumbres de pluralidad de esposas, porque la esposa hermana, ejercía un dominio arrogante sobre la otra, u otras esposas. Algunas costumbres tribales prohibían el matrimonio con la viuda de un hermano muerto, pero exigían que el hermano vivo fecundara a la viuda para dar hijos a este hermano fallecido. No existen instintos biológicos contra distintos grados de endogamia. Tales restricciones son puramente una cuestión de tabú. La exogamia finalmente dominó porque era la favorita del hombre. Obtener a una esposa de afuera le aseguraba al hombre mayor libertad de los suegros. La familiaridad genera el desdén. Así pues, a medida que el elemento de libre albedrío comenzó a dominar el apareamiento, se volvió hábito elegir a la pareja fuera de la tribu.
Finalmente muchas tribus prohibieron el matrimonio dentro del clan. Otras limitaron el apareamiento a ciertas castas. El tabú contra el matrimonio con la mujer del propio tótem dio impulso a la costumbre de robar mujeres de las tribus vecinas. Más adelante los matrimonios fueron reglamentados más de acuerdo con la residencia territorial que con el parentesco. Hubo muchos pasos evolutivos, desde la endogamia hasta las prácticas modernas de exogamia. Aún después de establecido el tabú con base a la endogamia en relación con la gente común, los caciques y reyes podían casarse con parientes cercanos, para mantener la sangre real concentrada y pura. Las costumbres generalmente han permitido ciertas licencias a los soberanos en asuntos sexuales. La presencia de los pueblos anditas más recientes, tuvo mucho que ver con el aumento del deseo de las razas Sanjik por aparearse fuera de su propia tribu. Pero la exogamia no pudo volverse prevalente hasta que los grupos vecinos no aprendieron a convivir en paz relativa. La exogamia por sí sola promovió la paz. Los matrimonios entre las tribus disminuyeron las hostilidades. La exogamia condujo a la coordinación entre las tribus y a las alianzas militares. Se volvió dominante porque proveía mayor fuerza. Fue una constructora de naciones. La exogamia también favoreció grandemente el aumento de las relaciones comerciales. La aventura y la exploración contribuyeron a la expansión de los límites de apareamiento, y facilitaron grandemente la fertilización cruzada de las culturas raciales. Las discrepancias inexplicables de otra manera en las costumbres establecidas del matrimonio racial, se deben en su mayor parte a este hábito de exogamia, con el respectivo robo de esposas y compra de esposas de otras tribus, todo lo cual resultó en una compilación de costumbres tribales separadas. El hecho de que estos tabúes relativos a la endogamia fueron de origen sociológico, y no biológico, está bien ilustrado por los tabúes sobre los matrimonios entre parientes, que comprendían muchos grados de relaciones con parientes políticos, casos en los que no había ninguna consanguinidad. El libro de Urantia.